Hoy vamos a trabajar sobre soluciones, ¿sí? ¿Qué sabemos de las soluciones o disoluciones? Vamos a empezar primero por las disoluciones. Como vemos en la imagen, ¿sí? Las disoluciones son mezclas, en este caso son mezclas homogéneas de dos o más sustancias. Mínimamente tiene que haber dos para que entre ambas, entre soluto y solvente, formen la disolución. ¿Qué es esto de soluto y solvente? El soluto va a ser, ¿sí?, este elemento que yo voy a agregar, que puede o no ser, estar presentado, en diferente estado que el solvente, pero sí es el que se presenta en menor cantidad. Entonces, la característica del solvente es justamente esa, que es el elemento de esta disolución que se encuentra en mayor cantidad. Para que sea homogénea, esta tendría que tener las mismas características en todos los puntos de esta disolución. Por ejemplo, el agua con sal, una vez disuelta, va a tener la misma cantidad de sabor a sal y la misma cantidad de coloración en todos los puntos de esa disolución. Entonces, como decíamos, esta disolución es de tipo homogénea, ¿sí?, que tiene todas las características iguales en todos sus puntos, y en el caso de que se vea turbia, ya dejaría de ser una disolución, ¿sí? Porque si bien existen tipos de disoluciones en todos los estados, cuando los elementos son visibles, deja de ser una disolución homogénea. Bien, dentro de los tipos de disolución, vamos a hablar que tenemos la clasificación por concentraciones. Vamos a tener las que están diluidas, que son aquellas que tienen poca cantidad de soluto, ¿sí?, y que puede seguir admitiendo más soluto. Después tenemos las concentradas, que son aquellas que tienen bastante cantidad de soluto, ¿sí?, disuelto, pero aún todavía puede seguir admitiendo más soluto. Y las saturadas. Las saturadas son aquellas, ¿sí?, que en la temperatura estable donde se estaba trabajando con esta preparación, ya no pueden seguir admitiendo más solutos. Si la temperatura aumenta, la capacidad de admitir más soluto aumenta. Esto quiere decir, lo vamos a trabajar en la siguiente diapositiva, que al aumentar la temperatura, en la mayoría, no todas, y ya vamos a ver cuáles son las excepciones, pero en la mayoría de las soluciones aumenta la solubilidad. Bien, y sobresaturadas son aquellas que ya tienen tanta cantidad de soluto, ¿sí?, que se ven superada su capacidad de mantenerse disueltas y empieza a decantar abajo este soluto excedente. Como vemos en la imagen acá cortita, ¿sí?, tenemos las insaturadas, las saturadas y las sobresaturadas. Esto me sirve como concepto si yo entiendo cómo aplicarlo. Yo, por ejemplo, ustedes vieron que los juguitos por sobre, la mayoría viene para preparar en litro. A mí, prepararlo en litro me parece excesivamente puro, yo le siento demasiado sabor. Entonces yo la preparo en casi 2 litros. Comentarios aparte sobre la mezquindad o no. La preparo en 2 litros. Entonces mi disolución estaría insaturada porque puede seguir recibiendo esta cantidad de agua, o sea, esta cantidad de solvente, puede seguir recibiendo soluto para seguir siendo una disolución concentrada. Entonces, cuando mis hijas preparan el jugo, probablemente le ponen menos cantidad de agua, ¿sí? Todavía no es por litro, sino por litro y medio. Y para mi gusto, esta está concentrada. Tiene bastante cantidad de soluto. Perdonen, un segundito. Disculpen, mi hija estaba jugando demasiado cerca. Entonces, para mí está concentrada porque tiene mucha cantidad de soluto disuelto, ¿sí? Pero todavía puede seguir admitiendo más soluto. ¿Cómo sabemos que lo puede seguir admitiendo? Primero porque lo dice el envase y segundo porque si nosotros
hubiéramos disuelto este mismo paquetito de jugo en un recipiente de litro, seguiría disuelta. Nosotros podríamos decir que está disuelta, incluso que está saturada, que si nosotros no calentamos el jugo, esta es la totalidad de soluto que va a poder disolver, ¿sí? Ahora, si es mi hija más pequeña la que prepara el jugo, probablemente se quiera hacer solamente un vaso y no una botella entera, entonces ella va a poner lo que a ella le parece suficiente y muchas veces termina ¿qué? Montón de jugo quedando en la base del vaso. Ese montón de jugo que no fue capaz el disolvente de disolver es porque la solución o la disolución está sobresaturada, está más concentrado de lo que debería incluso prescripto por el paquete, por lo cual va a tener ese sedimento abajo que nos está hablando de que esta solución está sobresaturada. No admite más cantidad de soluto para ser disuelto. Espero que se entienda el concepto, ¿sí? Cuando una disolución está sobresaturada, ¿sí? Puede deberse a esta cantidad de concentración, pero a veces todavía no se ve sedimentación, ¿sí? Se ve una condición saturada de esta disolución y al agregar un elemento como un cristal, ¿sí? Si yo agregara un elemento como un cristal de azúcar a un almíbar, ¿qué pasaría? Este empieza como a germinar y a transformar en cristalización todo el resto del producto, ¿sí? Entonces, esa transformación de cristalización, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado cuando en enfermería trabajamos, porque hay veces que esta cristalización se da no solamente por sobresaturación, sino por combinaciones de determinados fármacos. Hay, por ejemplo, algunos fármacos que no pueden ser disueltos en soluciones dextrosas, por lo cual no pueden ser disueltos en soluciones que sean glucosadas, porque al ingresar en contacto con esa glucosa se cristalizan. El hecho es que si entran cristales dentro del torrente sanguíneo, como vemos en la imagen, va a comenzar la cristalización de toda la solución agregada anteriormente, ¿sí? Y puede llevar al taponamiento de venas y arterias, por lo cual hay que tener muchísimo cuidado con esta cristalización. Nunca hay que aplicar un medicamento que haya cambiado de color o de características en el momento en el que es combinado con el disolvente. Bueno, ahora sí vamos a trabajar sobre esto de la disolubilidad. La solubilidad, me trabé. Entonces, la solubilidad es la capacidad de disolver una sustancia a otra, ¿sí? Esta capacidad se va a ver afectada, ¿sí? Va a decir que tiene una solubilidad de X cantidad de gramos por litro. Nosotros la que más vamos a usar es la de porcentaje, ¿sí? Entonces podemos hablar de solubilidad en porcentaje. Admite un 3% de de soluto. Esa sería, por ejemplo, la solubilidad aceptada. Y generalmente esta solubilidad se va a ver, ¿sí?, afectada por la temperatura. ¿Cómo es esto? Factores que afectan la solubilidad son la presión y la temperatura. Ahora, el que más vamos a trabajar es la temperatura porque aparte tiene una consecuencia biológica muy importante. Entonces decimos que esta solubilidad que tiene compuestos iónicos, ¿sí? Que las que tienen compuestos iónicos son más complejas, ¿sí? Intervienen otros factores que van a afectar esta solubilidad. Pero la mayoría, que son aquellas que están disueltas en agua, son estas disoluciones acuosas, la regla sería que a mayor temperatura, mayor va a ser la solubilidad. Ahora, ¿cómo determinaríamos estos elementos? Estos elementos, para saber si son solubles en agua, nosotros vamos a manejarnos con el agua como regla estándar y vamos a decir que son solubles en el caso de que se puedan disolver en el agua, ligeramente insolubles cuando hay dificultad o poca cantidad o poca capacidad mejor
de ser disueltas, o sea, una parte se va a disolver, pero más cantidad no va a poder disolver, o sea que es escasa esa solubilidad. Y por último tenemos a los insolubles en agua, que estos son de las características de los lípidos. La mayoría de los lípidos, perdón, los lípidos en general son insolubles en agua, ¿sí? Por lo cual hay muchos medicamentos que van a ser solubles en agua y otros que van a ser solubles en tipos de lípidos diferentes. Vamos a las unidades de concentración de porcentajes. Esta tiene ejercicios, así que vamos a invertir un poquitín más de tiempo para que se entienda. ¿Qué es una concentración en porcentaje? La concentración de una solución es la medida de cantidad de soluto presente en la cantidad de solución, ¿sí? Entonces, ¿cuánto soluto tengo en determinada solución? Cuando definamos que esto lo vamos a trabajar por porcentaje, esto quiere decir que es una proporción, o sea, una cantidad de parte de determinado soluto en 100 de solvente, ¿sí? Siempre es por 100, porque de ahí viene la palabra por ciento o porcentaje, ¿sí? Entonces, esto, cuando ustedes escuchen algo así como una concentración del 4%, en realidad les está dando dos valores al mismo tiempo. 4 de algo, que puede ser expresado en volumen o en masa, en 100 de algo, que puede ser expresado en volumen o en masa. De esta manera podemos tener concentraciones en porcentajes que pueden ser volumen-volumen, masa-volumen, masa-masa. Entonces, nosotros tenemos que ver qué porcentajes o qué cantidad, qué parte hay de esto en esto, de esto en esto y por último de esto en esto. Entonces, ¿se acuerdan que las disoluciones podían presentarse en cualquiera de los tres estados? Acá están los tres estados. Lo que tengo que entender que este vendría a ser el soluto y este el solvente, sea en el estado en el que se presente. ¿Por qué? Porque hablamos de esta cantidad que es inferior en esta cantidad que es superior. Ahora vamos a ver cómo podemos resolver estos ejercicios para calcular estos porcentajes. La presentación sería porcentaje de masa sobre masa, porcentaje de volumen sobre volumen o porcentaje de masa sobre volumen. Por último, acá tenemos las partes por millón. Estas partes por millón yo se las voy a explicar, pero no son las que utilizamos generalmente en enfermería. Partes por millón quiere decir cuántas partes tengo de determinado elemento en 1.000.000 de partes del otro. ¿Se entiende? Cuánto de soluto tengo en X cantidad de solvente. Partes por millón en este caso. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a hacer esta fórmula, acá la vemos ya expresada como fórmula. Si ustedes entienden el uso de regla de 3, les va a ser mucho más sencillo poder comprender estos ejercicios. Y vamos a poner un poquitito en práctica esto, ¿sí? Hora de llevarlo a la práctica. Vamos a resolver uno entre todos, el siguiente también, y el tercero quiero que lo empiecen a contestar ustedes en la clase. La pregunta dice, ¿cuántos gramos de clorhexidina se utilizan en un correcto lavado de manos si administro en mis manos 1,5 mililitros de clorhexidina jabonosa, que quiere decir disolución entre comillas, al 4%, que está hablando de la concentración? Vamos a analizar todos los datos que nos está dando esta pregunta. Primero me está preguntando cuántos gramos, o sea que me está hablando de masa, cuántos gramos de clorhexidina, ¿sí?, de soluto hay en X cantidad, que en este caso es 1,5 mililitros, de disolución. La disolución, acuérdense que está conformada por el soluto más el solvente. O sea que en este caso vamos a tener clorhexidina pura combinada con algún disolvente que podría haber sido agua, probablemente lo sea. Entonces tenemos clorhexidina más agua, juntos forman esta disolución y esta disolución se llama clorhexidina jabonosa. Entonces, la pregunta sería, ¿cuántos gramos de clorhexidina pura encuentro en 1 mililitro
1,5 mililitros de disolución de clorexidina jabonosa al 4%. Y este 4%, ¿se acuerdan que estábamos hablando de que me está dando dos valores? 4 gramos en 100 de disolución. Entonces, cuando yo estoy dando este dato, estoy obteniendo 2. Y acá los vamos a separar estos dos para poder trabajarlo como regla de 3 y que se transformen también, ¿sí?, en el mismo ejercicio. Entonces decimos que en 100 mililitros tenemos 4 gramos. Por lo cual, en 1,5, que es lo que quiero averiguar, que me acabo de poner en la mano, tenemos X. Ahora, la regla de 3 simple siempre se plantean, ¿sí?, intentando dejar la X en el lado derecho inferior. ¿Para qué? Para que de esta manera ustedes aprendan el mecanismo. Entonces, alineo mililitros con mililitros y alineo gramos con la X que va a ser en gramos. De esta manera yo voy a poder presentar los elementos. Si todos son mililitros, fíjense bien ustedes en las palabras de denominación, cuáles son solutos y cuáles son solventes, o qué elemento y elemento tienen que quedar del mismo lado y el otro elemento, que es el que desconozco, tiene que quedar junto a la X. Entonces, el mecanismo sería esto por esto sobre esto. Quedaría 1,5 mililitros por 4 gramos, 1,5 mililitros de solución que me puse yo en la mano, por 4 gramos de clorexidina que hay cada 100 mililitros sobre los 100 mililitros. Para saber que estoy bien haciéndolo, cuando sean diferentes tipos de denominaciones, como es este el caso, yo voy a simplificar. Tacho mililitros con mililitros y la respuesta me tiene que dar en gramos. Entonces, de esa manera yo voy a poder contestar como corresponde la pregunta. Hago esta resolución y X me está dando 0,06 gramos. Por lo cual, la respuesta de esta consigna sería: en 1,5 mililitros de clorexidina jabonosa, que es la disolución, al 4%, que es la concentración, tenemos 0,6 gramos de soluto o clorexidina pura. ¿Se entiende? Esto es lo que tienen que ustedes ir resolviendo cuando hablamos de concentración de porcentajes. Vamos a otro ejercicio. Al infundir 300 mililitros de solución glucosada al 5%, o sea, dextrosa, ¿cuántos gramos de glucosa estoy administrando? Esa es la primera pregunta. Y después decía, ¿y si infundiera 1 litro? Bueno, vamos a verlo. Decimos, 300 mililitros, ¿sí?, de solución glucosada, le va a corresponder la X porque es lo que no sé. Entonces decimos, si acá tenemos por ciento, quiere decir que hay 5 gramos de glucosa por cada 100 mililitros. Ordeno mililitros con mililitros e intento dejar la X del otro lado. Entonces pongo en 100 mililitros de solución glucosada hay 5 gramos de glucosa. En 300 mililitros hay X. X es igual a 300 por los 5 gramos sobre 100 mililitros. 300 por 5 sobre 100 me da 15. 15 que tacho mililitros con mililitros me queda gramos. 15 gramos es la respuesta. A ver ustedes si pueden hacer lo mismo con este. Dice, y si fuera litros, a ver cómo lo planteamos. En 100, 5 y en litros, X. A ver, resuélvanlo ustedes. Y el último ejercicio también les voy a dejar una parte para resolver. Acá tenemos un ejercicio combinado. Van a ser dos aspectos los que tengo que tener en cuenta. Dice que la paciente Sonia tiene 42 años, postoperada de cadera, que queda con indicación de, recién ahí empiezo a prestar atención, solución fisiológica de cloruro de sodio al 0,9%, 2.500 mililitros. Esos 2.500 mililitros o centímetros cúbicos es lo que le voy a dar en todo el día, ¿sí? Más 30 miliequivalentes de cloruro de potasio por litro. Por litro. Entonces, vamos a empezar a despejar los datos para que se entienda qué cosas me interesan de esto.
Porque me pregunta, al respecto determine la cantidad de electrolitos por frasco y en el total de 24 horas. Vamos a trabajar primero con el cloruro de sodio. El cloruro de sodio que va a estar presente en esta solución fisiológica es 0,9 gramos por ciento, o sea, en 100 mililitros. Entonces lo planteamos. Cada 100 mililitros tenemos 0,9 gramos de cloruro de sodio. En 500 mililitros, X. Ahora quiero la resolución de parte de ustedes. En la otra parte del ejercicio dice 30 mil equivalentes, que sí, los mil equivalentes son lo mismo que centímetros cúbicos, eso lo vamos a ver después. 30 mil equivalentes por litro. Y la pregunta me dice por frasco. Entonces, si el frasco dice que tiene 500, yo tengo que calcular primero una parte del ejercicio y después la otra, ¿sí? Entonces, acá ya no tengo porcentajes, pero también lo resuelvo con regla de 3. Vamos a decir que 1000 mililitros, que es lo mismo que litro. ¿Por qué lo pasé a mililitros? Porque tengo los 500 de mililitros y yo tengo que tener la misma denominación. Entonces, en 1000 mililitros tengo 30 mil equivalentes, porque dice 30 por litro. En 500, que es un frasco, X, y resuelvo. ¿Cómo se resuelve? Igual, 500 por 30 dividido 1000. Tacho mililitro por mililitro y me queda 1000 equivalentes. Perfecto. Y después dice, y en el total del plan en 24 horas, todo esto que hice fue para saber cuánto tengo en cada frasco, que es la primera parte de la pregunta. La segunda dice, y en 24 horas, ¿y cómo hago? Yo tengo 2500 durante todo el día. Esas son mis 24 horas. Entonces, voy a tener, si 500 mililitros tienen el resultado que me haya dado esta X de cloruro de sodio, 2500 mililitros tendrán X y vuelvo a hacer otra regla de 3, partiendo sí del valor que me esté dando este resultado. Bueno, vamos a ver si ustedes son capaces de resolver ese ejercicio. Nos encontramos en clase de consulta para poder despejarlo.